punto de vista de nuestros invitados en la entrevista del día. Atención a la información de la hora. Son las 7 de la mañana con 4 minutos. Son las 7 con 4 minutos y vía Zoom. Nos encontramos vía Zoom con la abogada Amalia Fernández Salvador. Ella es abogada por la Universidad San Francisco de Quito con especialización en Derecho Constitucional profundizado, especialista de asuntos regulatorios de la Presidencia de la República del Ecuador y parte del equipo técnico de la Consulta Popular. ¿Cómo está, abogada? Buenos días, bienvenida. Buenos días, Jessica, ¿cómo está? Qué gusto conocerla y gracias por la invitación. Abogada, vamos a conversar acerca de este tema que nos preocupa a todos los ciudadanos ecuatorianos acerca de la consulta ciudadana 2023 aquí en el país. Convérsenos acerca de esta consulta. Bueno, la consulta fue una propuesta que ejecutó el presidente de la República. Son varias preguntas que fueron planteadas por la ciudadanía a través de diferentes medios. Hay gente que propuso esto directamente al presidente cuando estaba en campaña. Él lo señaló como parte de su proyecto por los 4 años. Y hemos planteado hasta el momento 10 preguntas. 2 de ellas no han pasado y por lo tanto presentamos otro escrito en el que se presentaron 2 preguntas adicionales para cumplir con el parámetro de la Corte Constitucional. Ahora lo que sucede con la consulta es que todavía no se puede llamar a elecciones, sino tiene que pasar por el filtro de la Corte Constitucional en 2 momentos porque se refieren a reformas constitucionales. Entonces, estamos esperando los dictámenes de la Corte Constitucional para que pueda proseguir el proceso de consulta ciudadana. Conversemos, abogada, acerca de estas preguntas. Por ejemplo, la primera que podría ser la propuesta de enmienda acerca de permitir la extradición de ecuatorianos que hayan cometido delitos relacionados con el crimen organizado transnacional. La pregunta de extradición que usted refiere busca que justamente los ecuatorianos sean juzgados y condenados por una justicia extranjera, es decir, una justicia como la de Estados Unidos, como la de un país sólido que pueda juzgar y condenar a la persona por su involucramiento en delitos graves, es decir, narcotráfico, es decir, trata de personas, delitos que en verdad nos están afectando como sociedad y que tenemos que combatir con todas las herramientas posibles. Esta figura es una figura de cooperación internacional, entonces lo que se busca es la lucha contra la impunidad, que no exista impunidad y que los ciudadanos nos sintamos que el sistema de justicia en todo el mundo está operando y que los delincuentes efectivamente sean juzgados y condenados según corresponda. ¿Usted cree que no puede haber impunidad en el caso de que se dé esta propuesta acerca de la extradición de ecuatorianos? Le pregunto esto porque sabemos que el sistema judicial está bastante corrupto, entonces no sabemos de qué manera no se podría tener impunidad en esta situación del narcotráfico. Bueno, justamente eso es lo que se buscaría, ¿no? Hay algunos estados que son más susceptibles de corrupción. Es decir, es fácil que un líder de una banda ecuatoriana corrompa a todo el sistema de justicia, que busque asesinar a fiscales, que busque asesinar a jueces, a los familiares. Entonces, ¿qué operan los estados? Dicen, ok, yo, estado estadounidense, por ejemplo, o algún estado europeo, yo digo, entiendo tu situación y yo voy a juzgar a este delincuente porque también afecta las circunstancias dentro de mi país. El narcotráfico está llegando, por ejemplo, a Holanda. Ok, yo voy a juzgar a esa persona porque está afectando, sus actos delictivos están afectando a mi país. Y en ese caso sería difícil que una banda delincuencial corrompa el sistema de justicia de Holanda. Esa es la idea detrás de la extradición. Bueno, en este caso, como no se puede tener control dentro del país, entonces delegamos a otro país para que puedan asumir ese control y, como usted lo dijo, no hayan asesinatos a jueces, a fiscales, a los familiares, donde hoy en día es el
pan nuestro de cada día, de saber que hay asesinatos a personas, a civiles, a jueces, a fiscales, a los familiares y bueno, sin número de cosas terribles que suceden dentro de nuestro país. En este caso sería delegar esta problemática, este asunto a Estados Unidos para que puedan, a otro país, para que puedan extraditar a estas personas. Ahora, convérsenos acerca de la propuesta número 2 de garantizar la autonomía de la Fiscalía en la selección, evaluación y sanción de sus funcionarios. Solo una aclaración, no es delegar, sí podríamos controlar. Lo que pasa es que tenemos que utilizar ante este gran mal que nos está afectando a los ecuatorianos, tenemos que utilizar todas las herramientas en nuestro control y la extradición es una de ellas. Ahora, pasando a la autonomía de la Fiscalía, esta es una propuesta que busca garantizar justamente este principio que debería tener la Fiscalía, esta garantía que debería tener la Fiscalía General del Estado, pero que no se cumple debido a que la Constitución tiene un gran problema en el que el Consejo de la Judicatura, esta autoridad, esta institución de administración de la función judicial, se encarga de seleccionar, ascender y sancionar a fiscales, lo cual ha conllevado que exista hasta el momento un déficit enorme de fiscales. Tenemos un déficit total en todo el Ecuador de 602 fiscales. Necesitamos 1.400, es decir, casi nos falta la mitad. No se han sancionado a los fiscales en el debido momento, entonces tenemos fiscales que deberían haber sido sancionados bajo un debido proceso, pero no han sido sancionados. Entonces lo que buscamos es que la Fiscalía adquiera estas competencias, pero quien realice los procesos sea un consejo fiscal que esté compuesto de personas que cumplan con los mismos parámetros que la fiscal general del Estado cumple por el momento. Si bien es cierto, abogada, la Fiscalía pues se pronunció y está a favor de ganar pues más autonomía, pero también la institución señalaba que la creación, como usted lo está nombrando, de un nuevo consejo obstaculizaría la intención que la autonomía y que finalmente la autonomía, ellos dicen, debería ser global. La fiscal ha emitido su criterio, lo que nos parece correcto. Nosotros podemos y hemos escuchado lo que ella señaló en su debido momento, pero hemos analizado los estándares internacionales para que se emitan procesos institucionales correctos. No podemos recaer en grandes problemas respecto a la sanción o evaluación de fiscales. Los fiscales, tanto de primer y segundo nivel, es decir, de primera y segunda instancia, provinciales que actúen en todo momento, ellos también requieren de autonomía. Entonces, los estándares señalan que un órgano técnico tiene que realizar estos procesos. Sería un error considerar que la última palabra está en una persona que es elegida políticamente. Entonces, nosotros creemos que para garantizar la institucionalidad, porque este marco institucional se va a quedar en la Constitución para un buen momento, hasta que tal vez se quiera reformar, pero tenemos que garantizar que el marco institucional funcione lo suficientemente bien para que no se vuelvan a repetir los problemas que hemos visto en la historia. Hemos visto en otros procesos, antes de esta fiscal general del Estado, que se utilizaba el movimiento de fiscales a otras provincias o a otras áreas que no eran de su experticia como un mecanismo de presión sobre sus decisiones. Y los fiscales tienen un gran rol en la administración de justicia. Ellos deciden quién va a juicio y quién no. Ellos llaman a juicio. Ellos también se abstienen de acusar. Abogada, ¿y cree usted que con esto, con esta propuesta que está realizando el presidente de la República puede cambiar esa situación? Creemos que con una modificación del marco constitucional podemos caminar hacia un cambio. Es necesario este cambio estructural, es extremadamente necesario. Es necesario implementarlo ya. El momento que la fiscal ya pueda emitir el reglamento correspondiente para designar a fiscales, para que el Consejo Fiscal pueda funcionar, en ese momento ya se van a designar fiscales, ya van a sancionarse a los fiscales correctamente y por tanto la Fiscalía va a oxigenarse en su procesamiento de casos, es decir, los fiscales son la esencia del proceso penal y por eso necesitamos afrontar esto estructuralmente
para que la Fiscalía General del Estado pueda hacer su trabajo sin ningún problema. Hablemos ahora de la tercera propuesta acerca de la reducción del número de asambleístas. Si bien es cierto, hay 137 asambleístas según la Constitución, para las siguientes elecciones generales, para el 2025, el número podría ascender a 152 asambleístas. Sin embargo, pues la propuesta del presidente de la República es la reducción del número de asambleístas. ¿Cuántos asambleístas se reduciría y en qué se ayudaría a solucionar esta problemática que se vive dentro de la Asamblea Nacional? Bueno, el gran problema que tenemos ahora es que como usted señalaba, va a aumentar a 152 asambleístas más o menos, en base al censo, ¿no? Entonces, el gran problema que vamos a tener es que justamente va a aumentar. Lo que buscamos es reducir a 100 o va a aumentar más o menos a 110, 115. Dependerá básicamente del censo que se realiza en el presente momento. Hablamos de cantidad, abogada, y no hablamos de calidad. ¿Cuál es la diferencia entre la cantidad y la calidad de asambleístas que podríamos tener para las próximas elecciones? Lo que buscamos también es la calidad. Entonces esta es una necesidad de la sociedad ecuatoriana, pero también buscamos que exista proporcionalidad, que exista igualdad de voto, que cada voto de los habitantes, tanto de una provincia como de otra, corresponda al mismo valor dentro de la Asamblea Nacional, que el escaño corresponda al número de habitantes. Ahora, en la actualidad, como fue configurado en la Constitución de 2008, existe un gran problema, que el voto de una provincia vale más que el voto de otra provincia, lo cual es un gran error. Entonces, hemos tratado de solucionar a través de un estándar de proporcionalidad. Y además fortalecemos las representaciones nacionales, porque hemos notado que los nacionales tienen un sentido de nacionalidad, de tomar decisiones de leyes que aplican para toda la sociedad ecuatoriana en un sentido nacional. Abogada, ¿por qué en todo caso, hablando de los asambleístas, como le estaba indicando, que se habla de cantidad, de reducir asambleístas, pero no se habla de la calidad? ¿Por qué no mejorar también dentro de esta enmienda los requisitos que tendrían que tener las personas en sí, los políticos? Como un requisito importantísimo podría ser un título de tercer o cuarto nivel, un PhD, o una carrera política, para que aquella persona que aspire o desee ser asambleísta, pues vaya por una carrera política y no sea a lo mejor un farandulero, no sea un famoso, y no tengamos ese tipo de candidatos en unas próximas elecciones. ¿Por qué no mejorar en los requisitos y también, bueno, en la reducción de asambleístas, pero darle más mejoramiento a los requisitos para poder ser asambleístas? Esa es una gran pregunta. La verdad es que hemos notado, y cuando hicimos todo el proceso de las propuestas que emitió la ciudadanía, encontramos que esa se repetía varias veces. El gran problema es que la Corte Constitucional, frente a una propuesta del Comité por la Institucionalización Democrática, señaló que eso era a través de una asamblea constituyente. Eso quería decir que había que cambiar toda la Constitución para poder realizar ese cambio. Entonces, y la otra vía es agregar algunos requisitos como la edad, pero eso no necesariamente señala que van a ser mejores los asambleístas. Es más, de un análisis hemos encontrado que no existen jóvenes en la Asamblea Nacional. Por tanto, creemos que, y tomamos esa decisión debido a que el proceso de reforma a la Constitución para cumplir con eso no es el de la enmienda constitucional, por medio de la cual los ciudadanos serán los que directamente decidan sobre el futuro del Ecuador. ¿No podríamos agregarle a esta enmienda este requisito de títulos de cuarto nivel, PhD, sin que se llame a una nueva constituyente, abogada? No, justamente señaló la Corte, y en el dictamen 419-RC señaló que eso no se podía hacer a través ni siquiera de una reforma parcial, tenía que hacerse a través de un cambio de la Constitución. Entonces, tenemos que desistir sobre esa pregunta, porque ni siquiera se puede controlar a una asamblea constituyente. Y la vía adecuada ahora, en este presente momento, es cumplir con las necesidades que tenemos todos los ecuatorianos. Y eso se puede realizar a través de un proceso de enmienda que es inmediato.
Son las 7 de la mañana con 19 minutos. Qué pena que no se pueda agregar esos requisitos tan importantes e indispensables, nosotros creemos, para mejorar este país, y que no sea cualquier persona que ingrese a la Asamblea Nacional o que ingrese a las seccionales que ya se avecinan, y que sea una carrera política, que finalmente todos los ecuatorianos deseamos tener políticos de calidad, políticos que realmente vayan a buscar beneficios de un país, en beneficios para los ecuatorianos y no beneficios propios, que es lo que hoy en día la credibilidad o los políticos gozan de poca credibilidad. La Asamblea, con una poca aceptación de un menos del 10%, incluso hasta el mismo presidente de la República goza de poca aceptación por todas las situaciones que estamos viviendo aquí dentro del país. Hablemos de la siguiente propuesta, abogada, acerca de exigir que los movimientos políticos tengan un número mínimo de afiliados cuyo registro sea auditado periódicamente por el Consejo Nacional Electoral. Perfecto, justo estoy muy de acuerdo con que es necesario que los asambleístas y las representaciones políticas tengan mayor credibilidad. Y esta es justa la razón por la que se presentó esta quinta pregunta, que ahora vendría a ser la cuarta. Esta se refiere a que se garantice una cantidad de afiliados para los movimientos políticos. ¿Cuál es el problema ahora? Los movimientos políticos, que tenemos 272 en todo el Ecuador, es una cantidad enorme. Pero la razón detrás es que no existen miembros constantes. Tenemos del 1.5 que se requiere para la creación de movimientos políticos, de la población en la que corresponde el movimiento político, tenemos que garantizar el 50% de eso. El 10% de eso, el 10% del 1.5. Y de eso, para seguir existiendo, para que el CNE no me elimine como movimiento político, tengo que señalar que existen el 50% de ese 10%. Entonces, hay movimientos políticos que existen con adherentes permanentes con una cantidad ridícula de menos de 10 personas, porque en los cantones no tienen la población requerida. Ese es un gran problema que estamos teniendo. Entonces, la enmienda busca garantizar que existan afiliados, pero otra enmienda muy importante en esta parte es que se implementa un sistema biométrico. Eso quiere decir que no voy a tener que poner solo mi firma, sino también voy a tener que poner mis datos personales, es decir, mi huella, y lo que implemente el Consejo Nacional Electoral, que tendrá que verse en su momento. No voy a poder falsificar firmas, por ejemplo, como movimientos. Entonces también vamos como actualmente pasa. Eso puede pasar, se ha notado y hemos visto justo en unos procesos electorales, por ejemplo, o procesos de concurso público de méritos de oposición, el de la Policía Nacional, por ejemplo, que existió estas noticias periodísticas en las que señalaron que varios de las personas que se encontraban afiliadas a movimientos efectivamente nunca se habían afiliado y pidieron la nulidad. Es decir, que se habían falsificado esas firmas o se había firmado otro documento o no se informó al ciudadano, pero eso tiene que cambiar ya. Entonces hemos propuesto esta enmienda para garantizar lo que decía la Constitución y crear un candado en la Constitución, porque eso no está ahora. Son las 7 con 22 minutos, abogada. Sin duda, pues hay más preguntas con las que podríamos seguir conversando, pero las dos últimas preguntas, abogada, acerca de esta propuesta del papel que tendrían las Fuerzas Armadas, por ejemplo, permitir el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas a la policía para combatir el crimen organizado. Bueno, esa propuesta fue presentada a través, el presidente pensó que se podía tramitar a través de enmienda. La Corte Constitucional señaló que no podía ser tramitada enmienda. Entonces, señaló que podría ser tramitada a través de reforma parcial. ¿Qué quiere decir esto? Que tendría que ser de conocimiento de la Asamblea Nacional. Y la Asamblea Nacional tendría que aprobarlo en 2 debates y después la ciudadanía podría elegir sobre esa vía.
Ahora, el gran problema que hemos visto es que la Asamblea Nacional, con una propuesta ciudadana de reforma a la Constitución, no hizo el trabajo que él correspondía, que es valorar con detalle la propuesta. Entonces, ahora se va a analizar, presentarlo de nuevo a la Asamblea Nacional para ver si tramitan la propuesta de Fuerzas Armadas. Pero como se podría decir coloquialmente, el proyecto está en su cancha. Esta es una necesidad de los ecuatorianos. Todos lo sentimos, necesitamos que las Fuerzas Armadas apoyen a la Policía Nacional porque, como ya he señalado, necesitamos todas las herramientas que tenemos a nuestro alcance para combatir este gran mal que es el crimen organizado. Entonces, esa es la vía que corresponde para la propuesta del apoyo complementario de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional. Y que ya la Asamblea Nacional lo tiene en sus manos. Sí, o se puede emitir de nuevo un dictamen en el que se pregunte directamente a la Corte, porque no fue tan clara en cómo señaló qué procedimiento correspondía, si efectivamente se puede dar a través de reforma parcial. Eso se está analizando por la presidencia, pero ya tenemos a luces claras que enmienda no procede. Entonces tenemos que viabilizar esta propuesta que es extremadamente importante. Ahora, de eliminar la facultad de designar autoridades que tiene el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y que sea la Asamblea Nacional la que los designe. Esa fue una propuesta que inicialmente se presentaron con las 8 preguntas iniciales. La Corte Constitucional nos dijo que, en primer lugar, modificar el mecanismo de selección de los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana sí podría modificarse, porque ahora son elegidos popularmente, es más, en las elecciones vamos a elegir a los consejeros. Que también el traslado de atribuciones a la Asamblea Nacional sí procedía, pero en ese momento nos dijo el proceso de nominación que plantea el presidente, que se basaba en que autoridades nominen a las autoridades a designar, no procedía a través de enmiendas, sino a través al menos de reforma parcial. Entonces, lo que entendió el Ejecutivo, y porque esta es una de las necesidades más urgentes que tiene la ciudadanía para institucionalizar al Ecuador. Entonces, se propuso un nuevo mecanismo de selección adhiriéndose totalmente a la jurisprudencia que emitió la Corte Constitucional en este dictamen. Por lo tanto, va a ser una postulación ciudadana, pero con ciertas limitaciones importantes a la Asamblea Nacional, por lo que se va a crear una comisión técnica de selección que se encargará de un proceso técnico para valorar los méritos que tienen los candidatos que se postulen a las autoridades a designar. Y después la Asamblea Nacional tendrá su carácter político en el que votará aprobando o negando a los postulantes, pero no podrá modificar el informe que emita la Comisión Técnica de Selección. Ahora, en el caso de obtener un resultado favorable, abogada, en la Corte, el Consejo Nacional va a tiene un tiempo de 15 días para llamar al referéndum para que se realice dentro de los 70 días siguientes, es decir, que coincidiría con las elecciones 2023. ¿Usted cree que en el caso de que se pueda llegar a dar la consulta popular con estas preguntas, los ecuatorianos vamos a poder entender cada una de estas preguntas si van a ser favorables o no para el país? Ese trabajo ya lo estamos realizando. Es muy importante informar a la ciudadanía para que pueda votar positivamente. Este es uno de los eventos en los que participamos tanto la presidencia, pero hemos escuchado también que ciudadanos están haciendo esfuerzos para informar. Eso es lo más importante en estos procesos de reforma a la Constitución. Ahora, creemos que hay temas que son fácil de explicación, pero de difícil lectura, tal vez porque son técnicos jurídicos, como la extradición. Es una figura bastante simple de entender, pero parece un poco más difícil por el nombre. Extradición parece complejo, ¿no es cierto? Nosotros diríamos, ¿será realizable en la práctica? Porque a lo mejor en el papel o en la propuesta puede ser bastante buena, ¿no? Pero ¿se podría dar? ¿Será realizable en la práctica cuando ya se dé? De seguro, nosotros creemos que sí, estamos haciendo actividades tendientes en ese sentido, de informar, de que la ciudadanía esté consciente de lo que conllevan estas reformas. Este es un trabajo que tenemos que tener todos los ciudadanos, es decir, y más bien nos invito a todos a que nos informemos. Las preguntas están
publicadas. Pueden seguir también las páginas de la consulta ciudadana específicamente, que hablan sobre el contenido de las preguntas, de qué conlleva, por qué se pregunta esto y cómo va a ayudarnos o afectarnos también, que es lo más honesto para la ciudadanía. ¿En dónde pueden consultar las preguntas, abogada? Existe una página que se llama Consulta Ciudadana S. Ahí pueden seguir toda la información relacionada con la consulta. También los escritos, que son un poco complejos porque son técnicos jurídicos para la Corte Constitucional, están en la página de la Corte Constitucional y a medida de que pasa el tiempo se va a seguir incorporando información en bases de datos, en todo lo que sea accesible para la ciudadanía. Tenemos que buscar informar y hemos visto que en foros de universidades ya se está hablando sobre este tema y esto es extremadamente importante para nosotros. Muy bien, son las 7 de la mañana con 29 minutos. Queremos agradecerle, abogada, por habernos acompañado en esta mañana y de alguna manera haber tratado algunas preguntas acerca de la consulta popular, si son viables, si no son viables, si nos afectarían o si nos benefician realmente a nosotros los ecuatorianos. Nos queda ese sabor un poco amargo acerca de los asambleístas porque partiendo de ahí, de tener buenos políticos preparados, es que podemos ver el cambio que podría tener a futuro un país y donde pues le vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestra descendencia, algo bueno, algo que ellos tienen que recibir, ¿no? Y depende muchísimo de nosotros. Son las 7 con 30 minutos. Muchas gracias por habernos acompañado en esta mañana y le hacemos la cordial invitación para volver a tratar de estos temas en los próximos días. Gracias, Jessica, y siempre a las órdenes. Un buen día para todos. Son las 7 de la mañana con 30 minutos. Estuvimos conversando con la abogada Amalia Fernández Salvador. Ella es abogada por la Universidad San Francisco de Quito.